van a tener clases Me parece que se desconectó Jorge. Sí. No lo escucho. A ver, esperamos un minutito a ver si puede reconectar. toqué mal. Ahí está. Quisieron grabar, como de costumbre apreté el botón equivocado. Me fui del Zoom. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Les quería decir que estos 2 miércoles vamos a tener clase con la doctora Fabiola Dabat, que es docente regular de nuestra carrera de Medicina del Trabajo, egresada de la carrera de Medicina del Trabajo. Actualmente o sea, inició su trabajo con nosotros en el área de salud y trabajo de la facultad, luego pasó, digamos, a una tarea más importante a nivel del rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, desempeñándose como médica laboralista. Actualmente sigue y está a cargo de las juntas médicas que se realizan en el Servicio de Salud Laboral de la UNR, y se recibió con una tesis sumamente interesante que les recomiendo que la busquen o la tomen Te las voy a mostrar hoy. como un modelo para seguir de trabajo final. Realmente uno de los mejores trabajos lo hizo en Cargill, donde recupera todas las dimensiones que hasta el presente hemos tratado de transmitirles en esta carrera. Inclusive, y un hecho muy interesante en la tesis de Fabiola, cómo recuperó las cuestiones del método antropológico en los trabajadores paraguayos que trabajan en Cargill, alrededor de la importancia de conocer el marco cultural de los trabajadores para poder hacer frente a la prevención de trabajo en altura y al mismo tiempo poder tener una visión amplia de los problemas de hipertensión arterial y de salud en el trabajo. Realmente recomiendo esa tesis como modelo. Ha trabajado y sigue trabajando en numerosos servicios de salud laboral de empresas vinculadas todas en el sector del área del Gran Rosario. También hizo un paso, no sé si todavía continúa Fabiola, en fabricaciones militares en Fray Luis Beltrán, como médica responsable. Estuvo hasta el 2015. Bueno, hasta el 2015 estuvo con todo el equipo que apoyamos nosotros ahí, y Fabiola Dabat hizo un trabajo sumamente interesante y en el lado humano que tiene nuestra profesión, en un accidente terrible que hubo con grandes quemados en esa empresa. Le hemos pedido que aborde, porque se ha especializado también, ha estudiado mucho el tema de la ergonomía, y que en el marco de esta materia, condiciones y medio ambiente de trabajo, nos hable de esta cuestión. Y también le vamos a pedir en próximas clases todo lo que tiene que ver con lo que es RCP y cómo se capacita en primeros auxilios y en la primera atención en los establecimientos a los trabajadores, donde también Fabiola tiene una muy amplia experiencia en capacitación con los trabajadores. El día de mañana
por las razones que son de dominio público, vinculadas a los hechos de Jujuy, y porque hay paro nacional docente de todas las ramas, y por esta situación excepcional, la clase de mañana la hemos pasado al día viernes, al viernes próximo, en el mismo que venimos dando las clases. O sea, viernes próximo, 18:30, voy a dar la clase yo, fundamentalmente centrada en los efectos de cada uno de los procesos peligrosos, los riesgos y las exigencias sobre la salud de los trabajadores, cómo se clasifican, algo sobre qué son los elementos de protección personal, para qué sirven, para qué no sirven, y cómo se hace un mapa de riesgo. Esa va a ser la clase del día viernes, y después de la clase de la semana que viene, la doctora Dabat, vamos a continuar para ir cerrando esta materia con una clase a cargo de ingeniero o la gente del sindicato de ingenieros y licenciados en higiene y seguridad, para que ustedes puedan tener también una demostración antes de ir al trabajo en terreno de cómo son los elementos, los instrumentos de medición de los distintos riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Esto es un poco el próximo cronograma. Para los que no puedan estar el día viernes, la clase después va a estar subida en el canal de YouTube de la carrera, así que quienes no puedan seguir la clase el día de mañana, el día viernes, perdón, porque están trabajando, tienen otras obligaciones, está fuera del programa, la van a poder ver en cualquier momento. No se preocupen por el presente de esa clase. Bueno, los dejo con la doctora Dabat. Gracias, Fabiola, por estas clases. Bueno, gracias. Y sí, parece que me leíste el pensamiento, porque dije, bueno, sé que estuvieron con la clase con NEFA, viendo lo que son condiciones de medio ambiente de trabajo, y como también en la tesis yo desarrollaba también tema de ergonomía, dije, bueno, les voy a mostrar la tesis a los chicos, y para que vean en el trabajo diario cómo ellos pueden, todo lo que los conocimientos teóricos a veces que uno imparte, cómo se pueden ver en lo que es la práctica. Bueno, vamos a ver si podemos compartir. Está en pausa. ¿Lo ven ahí? Dice que iniciaste compartir, todavía no. Ahora sí, ahí está. Ahí está. ¿Ahí está? Ahí se ven los hilos, ¿sí? Sí, en Ahí construcción. estamos. Bien, perfecto. Bueno, me llaman para realizar, es decir, estar en el servicio de medicina laboral de la construcción de esta obra en Cargill, que es la obra de maltería. En la actualidad, esta se ubica en la localidad de Alvear, a las afueras de Rosario. En la actualidad ya no es más de Cargill, pertenece a otra empresa. Y cuando nosotros nos llaman a trabajar dentro de lo que es el servicio de medicina laboral, cuando nosotros llegamos al lugar, era esto. Era todo un terreno en el cual teníamos un contenedor donde nos fuimos a apostar, que estaba la enfermera, y bueno, y ahí empezar a armar lo que es el servicio de medicina laboral con estos trabajadores que iban a realizar esta obra.
obra que iba a durar, duró 6 años, y donde iban a trabajar muchísimos trabajadores, no solamente de contratados, de la empresa contratista principal, sino también muchas subcontratistas. Bien, con esta tarea que yo tenía, dije, bueno, era mi primer trabajo en laboral, sin ser médica laboral, porque yo estaba cursando la especialidad. Y dije, bueno, voy a hacer la tesis. Bien. A ver. Como ustedes ven, la obra fue creciendo. Del terreno básico empezaron a aparecer mayores trabajos con mayor complejidad. La obra generalmente es de una constructora civil, y lo que ustedes van a ver acá es todo trabajo manual. Para realizar esos hilos que ustedes vieron al principio, lo que primero se construye son los que son las bases. ¿Cómo se construyen las bases? Como ustedes ven ahí, en su primera instancia, todo con hierros. Hierros que se van uniendo y que cada persona, con una tenaza, todos los días, van haciendo ese trabajo de enrejado. Fíjense las posturas, que tiene que ver esto con el tema que estábamos hablando de CIMAT y lo que es el tema de la ergonomía. Que a veces hay trabajos en los cuales nosotros podemos, de acuerdo a la legislación que tenemos nosotros acá en Argentina, o métodos que tenemos internacionales que podemos utilizar para estudiar los puestos de trabajo y ver qué es favorable y qué es desfavorable, nosotros vemos que acá ningún método, por más que lo apliquemos, va a dar favorable. Porque esta tarea la realizaban una jornada laboral de 12 horas, 15 días a la semana. 10 días se iban a su pueblo y después volvían. Esta es la jornada laboral que ellos tenían. Y así fue creciendo la obra, ¿no? Esas eran las bases de estos hilos. A medida que ellos iban construyendo estas bases, ellos iban dejando esos pelos. ¿Para qué? Para poder poner una plataforma de madera que iba a ir subiendo a medida que ellos iban trabajando para continuar. ¿Ven? Ahí ya se empezó a aparecer mayor complejidad, empezaron a aparecer más vehículos, más grúas, más vehículos en movimiento. Es decir, los riesgos que teníamos al principio empezaron a modificarse. Entonces es importante esto de las condiciones de medio de trabajo, es decir, ver todos los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, los de exigencia o carga psíquica, organización y división de trabajo. Y nosotros permanecíamos en ese mismo lugar que era ese contenedor que estaba ahí. Bien. Por supuesto, cuando uno encara, y que es lo que un poco lo que nosotros siempre decimos en el posgrado de medicina laboral, tener estos preceptos, es tener en cuenta este detalle, que siempre lo hablamos y lo hemos, en todas las clases siempre lo hemos dicho. Nosotros lo que buscamos en los trabajadores es ver su perfil salud-enfermedad. Y tener en cuenta dos cosas. Lo que nosotros llamamos el patrón consumo, desgaste o fuerza de trabajo, que es lo que hacen en su momento productivo en el trabajo, en el cual tienen perfil de cargas laborales y perfil de molestias y síntomas de enfermedades que le ocasionan ese momento productivo del trabajo. Pero también ver esto, que es el patrón de reproducción de la fuerza de trabajo de los trabajadores de la construcción, que tiene que ver con es decir, el que es por fuera de esa tarea productiva, sino la tarea que es por fuera, la que es por fuera de su trabajo, evaluando lo que es el trabajo doméstico, el descanso, relación familiar, valoración social de trabajo, salario de acceso a bienes y servicios, el transporte, recreación, actividad social, todas tareas que en definitiva nos van a conformar lo que es este perfil de salud, enfermedades de trabajador. Y siempre
teniendo en cuenta los determinantes. Que ese proceso de trabajo que realizan ellos, que de la construcción, tiene estos determinantes a nivel general, particular y singular. Esos determinantes, a nivel macro, la construcción y su relación con el momento histórico en el cual está, en ese periodo en el cual estaba justo realizándose esta construcción, que tiene que ver con lo económico, lo social, lo cultural, las repercusiones a nivel de lo que es el Producto Bruto Interno, lo que es la parte de la construcción, la disminución de lo que es la tasa de desempleo y ocupación de personal no calificado. Justo en ese momento estaba en crecimiento lo que es a nivel nacional la construcción, entonces había mucho trabajo con respecto a esto, muchas obras en construcción. Con respecto a lo que es el objeto de trabajo, ver la organización y división de trabajo, medios de equipos, actividad y resultados. Por supuesto, viendo los que son los procesos peligrosos, riesgos de exigencias y cargas laborales, y procesos beneficiosos, mejor calidad de vida, superación personal. Bien. Para que ustedes vean el índice de siniestrabilidad. Cada vez que ustedes vayan a trabajar en una empresa, de acuerdo al rubro que sea, es importantísimo tener en cuenta este detalle. ¿Esto dónde lo encuentran? En la página de la SRT. ¿Está? En la página de la SRT ustedes van a encontrar siempre la estadística. Bueno, yo la hice en el año que esta estadística es del año donde yo hice la tesis, en el cual les marca para ese rubro, que es el de la construcción, la media en el cual es el índice de accidentes y enfermedades profesionales que tiene cada 100 trabajadores. ¿Está? Entonces, por eso es importante esto tenerlo en cuenta, para decir, bueno, nosotros sabemos que de esos 100 trabajadores, 85, si fíjense ahí están los valores, la global país, y con respecto a lo que son accidentes y enfermedades profesionales, cuál es, de acuerdo al rubro, el que nos va a tocar. Generalmente lo que es la construcción es uno de los más altos, es decir, que tiene que ver con lo que son accidentes laborales y enfermedades profesionales. Accidentes por el tipo de trabajo que realizan, trabajo en espacios en altura, espacios confinados, y con respecto a lo que son enfermedades profesionales, todo lo que es el tema ergonómico, que son posturas forzadas en el tiempo y gestos y movimientos repetitivos. Bien, por supuesto, marco legal. Bueno, estos son los que conformaban el servicio médico, este era el equipo, el enfermero, y acá estaba el responsable de seguridad y higiene. Siempre en la parte de medicina laboral tenemos que trabajar en equipo, es la única manera. Si no trabajamos en equipo, no podemos funcionar. Estas son todas las leyes. Sé que ustedes han trabajado y han estado viendo el tema de las leyes, pero siempre tenemos que tener un marco legal para el tipo de trabajo que vayamos a realizar dentro de lo que es el servicio de medicina laboral. Teniendo en cuenta la ley de riesgo de trabajo, con respecto a lo que es manejo de RT, higiene y seguridad, la 911/96, que es de la construcción. Bueno, aquí es algo diferente capaz que de lo que ustedes hayan escuchado. Para que ustedes sepan, todo lo que es seguridad e higiene, en todas las empresas se manejan por la ley 24.557. Cuando es construcción, la ley de higiene y seguridad no tiene incumbencia. La que se utiliza es la 911/96. ¿Está claro? Esto es algo muy importante cuando ustedes vayan a trabajar en construcción. ¿Por qué? Porque la legislación que ustedes están acostumbrados, la 19.587, no se va a usar, es decir, no se aplica esa ley en lo que es la construcción. Tiene su propio decreto. Entonces también esto fue algo nuevo para mí, porque es como que todo lo que uno aprende en la carrera, la aprende en base a la ley de higiene y seguridad, y cuando vos vas a la construcción te cambió todo. Es decir, es completamente diferente el marco legal que tiene. Entonces es muy importante esto tenerlo en cuenta. Por supuesto, bueno, el Código de Ética para Profesionales de la Salud Ocupacional, que fue la resolución 69304 que sacó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo,
el 1338/96, que es el que nos abre la puerta para poder ser médicos laborales en los servicios de medicina laboral, con la resolución de la SRT 905/2015, que es la que nos abre todo lo que son las tareas que nosotros podemos realizar, tanto los médicos en los servicios como en conjunto con la gente de seguridad e higiene, como también los enfermeros laborales, las tareas que tienen que realizar. El decreto 658/96, que habla de lo que son los listados de enfermedades profesionales, porque generalmente todas las patologías o manifestaciones tempranas derivadas de las lesiones osteomusculoesqueléticas por alteración o exigencias ergonómicas, las tenemos acá en este decreto. Y la resolución 37/10, que tiene que ver con los que son los exámenes médicos, tanto al ingreso como periódicos que se realizan al personal para averiguar este tipo de lesiones. Cualquier cosa que ustedes preguntan, si pregunten, no hay problema, vayan preguntando, así lo vamos haciendo fluido. Bien, esta empresa es la empresa madre, en este caso es Cargill, son 5 personas, contrata una empresa contratista, una constructora civil, que es la que se va a encargar, y a su vez esa constructora madre hace subcontratistas, el cual va a hacer tareas. Depende de donde ustedes se paren, en qué lugar ustedes están, es decir, para que ustedes sepan, todos son solidariamente responsables. Es decir, que si ustedes se paran como médico laboral de unas subcontratistas, tienen que saber que si hay un accidente, la contratista principal es solidariamente responsable, lo mismo que Cargill. Es decir, todo hacia arriba y hacia abajo fluye de una manera que todo impacta, y son todos solidariamente responsables en accidente o enfermedad, accidente laboral o enfermedad profesional que pueda suceder. Por eso todos tienen que trabajar mancomunadamente para que esto no suceda. Esta empresa, que es la contratista principal, tenía un gerente, estaba en Buenos Aires, un subgerente, que está allá. Iba y venían una vez por semana. Después teníamos un jefe responsable de obra, que eso sí estaba todos los días. Había un jefe administrativo y un técnico de seguridad y higiene. Un responsable de seguridad y higiene que es de Buenos Aires y que él venía de vez en cuando. Más o menos para que ustedes vean cómo era el organigrama de la empresa contratista. Tenía, bueno, gerente, que era ingeniero civil, secretarías comerciales, ingeniero civil responsable de seguridad y higiene, que eso estaba en Buenos Aires, y una secretaría administrativa. Y en obra, esta era la oficina que teníamos en obra, lo que era la contratista. Tenemos un jefe de obra, administración y personal, con jefe secretario en cadete, proyecto de técnica, y técnica, con un ingeniero civil arquitecto, 2 capataces generales, 8 sectores, cada capataz tenía un puntero en cada sector, un servicio de higiene y seguridad donde tenía un ingeniero civil con posgrado de seguridad y higiene y 6 técnicos, un servicio de medicina laboral que teníamos un médico y 2 enfermeros que hacían 24 horas, que se cubrían porque el trabajo era continuo. Bien. El lugar donde yo hice la tesis, es el sector de lo que son los silos. ¿Por qué? Porque concentraban mayor cantidad de trabajo que había en ese lugar. Es decir, la mayor cantidad de tareas que se generaban. Ahí había 4 capataces, se hacía lo que era el andamiaje, lo que era el armado, que ustedes veían con los hierros, el doblado, ellos mismos doblaban el hierro, hormigonado, cilindrado, ya le voy a explicar lo que es eso, encofrado, y esto lo hacían 120 obreros, que se distribuían en 2 jornadas. Espera que no me pasa la pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, por supuesto, esto es lo que yo había estudiado, lo que yo había puesto. Ay, ¿qué pasó? ¿Ven la...? Ahí.
La tecnología metodológica es lo que había utilizado, el grupo de trabajadores sector silos, las variables, bueno, el estado de salud y enfermedades de los trabajadores, de lo que vimos principalmente la carga laboral, la CIMAT, las manifestaciones tempranas, alteraciones de salud que aparecieron, lo que vivimos en tiempo libre, hicimos encuestas autoaplicadas, y eso nos dio respuesta, bueno, favorable, intermedio y favorable. Yo, por supuesto, la tesis era mucho más larga, como podrás ver, Jorge, hay cosas que saqué, para que no sea tan largo. Bien, para que más o menos tengan en cuenta, la nacionalidad que teníamos en los distintos, en esos obreros que trabajaban justo en ese sector. El 46%, 46,6%, eran argentinos. Los argentinos principalmente eran un pool que eran fijo, principalmente en la zona de Salta, Tucumán y Jujuy. Teníamos un porcentaje, un 32% que eran bolivianos, y un 21,4% que eran paraguayos. ¿Qué hacían ellos? Ellos vivían, cuando vos entrás al Alvear, en la ruta, bueno, ahora ya no está, había un campo en el cual habían hecho barracas. ¿Qué son las barracas? Son como unas construcciones en las cuales había todas habitaciones donde vivían 4 personas en cada habitación, que eran 2 cuchetas, una habitación al lado de la otra, eran 10 habitaciones de un lado y 10 habitaciones del otro. En el centro tenían todo lo que eran las mesas, al fondo lo que es las cocinas y los baños. Las barracas estaban divididas, tenía los paraguayos por un lado y los argentinos y bolivianos en otra, es decir, los paraguayos no se juntaban con los bolivianos y los argentinos. Era un tema cultural. Entonces era muy difícil acceder a veces es decir, por su cultura, más trabajar con ellos. Pero pudimos hacerlo. Ahora se van a dar cuenta por qué. Bien, la mayoría de ellos eran todos casados, divorciados un 20%, separados 10%, unión libre 13,6% y 3,9% solteros. ¿Cuál era la frecuencia? Es decir, la mayoría, vos tenías oficiales en el trabajo que tenían conocimiento, era personal calificado, es decir, hace años que hacía esa tarea, tenía en un 90% personal calificado, tenía capataces y tenía los ayudantes, 8,7%. Generalmente este porcentaje eran locales, eran las personas locales que hacían que se contrataran para ayudar a esta gente que tenía el expertise de hace años, y que generalmente eran las personas que eran del interior, bolivianos o paraguayos. Principalmente tenían la edad en que tenían ellos, era entre 12 y 20 años de antigüedad en el trabajo, para que ustedes vean realmente lo capacitado que estaba este personal en esa tarea. Bien, si ustedes se fijan, tenemos con respecto a lo que es el grupo, 12,6% de analfabetos. Esto también, a la hora de trabajar, era un problema. ¿Por qué? Porque todo lo que eran permisos de trabajo, habilitación de andamios, avisarle o decirle, por ejemplo, la medicación que tenían que tomar, cuál era, todo estado escrito, ellos no podían acceder a esa información. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que había analfabetos porque nadie lo decía, porque como ellos a veces firman, saben firmar, pero no saben cómo decirlo, nos dábamos cuenta, porque la técnica en seguridad dice, ¿a qué no sabe lo que me pasó? Entonces estaba con un aerosol rojo. Dice, ¿qué hace con ese aerosol rojo? Dice, no, porque yo tenía el andamio que estaba no autorizado, y todos los días tenía que bajar 2 o 3 de ahí. No estaba autorizado. Dice, ¿qué? ¿No saben leer? Y sí, no sabían leer. Entonces, ¿qué tuvo que hacer con el aerosol rojo? Poner el punch de rojo
para decir, este no está habilitado. Entonces tuvimos que también, nosotros dijimos, entonces también tenemos el mismo problema, porque ya los empezamos a conocer a los trabajadores, porque todos los días uno lo empieza a conocer, quiénes eran, y decíamos, bueno, vamos a tener que también buscar maneras de cómo también comunicarnos con ellos a la hora de darle las medicaciones, las indicaciones y demás. Entonces, bueno, decidíamos, por ejemplo, hacer los dibujitos, pastilla alargada, redondita, cada cuántas horas, es decir, habíamos hecho toda una codificación con los enfermeros para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente la medicación, nosotros tratábamos de proveerle nosotros la medicación en el servicio, porque como ellos vivían dentro de lo que es el predio, no tenían ellos acceso para salir a comprar medicación afuera, entonces generalmente nosotros éramos los que le proveíamos si ellos necesitaban medicación, o la empresa se las iba a comprar, si era necesario. Bien, con respecto a lo que es la carga laboral, como ustedes lo vieron al principio, totalmente desfavorable a nivel de lo que es CIMAT, proceso laboral, organización y división de trabajo. Para eso, ¿qué hicimos? Bueno, sacamos de las guías ISTAS de condiciones de trabajo, hicimos un relevamiento y bueno, se ven que los locales de trabajo en instalaciones, pésimas. Maquinaria, tecnología y herramientas eran aceptables, eran las adecuadas para el tipo de trabajo que ellos iban a realizar. Las sustancias y materiales utilizados también, porque el material tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque en la construcción del silo, el silo tiene que, una vez que se empieza a construir, no se puede parar hasta que termina. Tiene que continuar. No importa si llueve, si hace frío, si hace calor, si hay un tornado, si cae un meteorito, hay un incendio, se tiene que seguir. ¿Por qué? Porque si el material de cemento se seca, se genera una grieta y no sirve el silo. Entonces tiene que fraguar de una manera que vos puedas volver a trabajar para hacer ese enrejado y de nuevo poner el cemento y así de esa manera ir construyéndolo. No tiene que quedar grietas. Ese trabajo tiene que ser continuo. No importa, como ya les digo, una vez que vos empezás, son 12 horas que no podés parar. ¿Está? 24 horas que no puedes parar. 24/7. Es así, hasta que no termina. Factores ergonómicos, totalmente pésimos. Factores de organización del trabajo, totalmente. Era muy difícil parar o hacer, ¿cómo se llama? Rotaciones, y ahora se van a dar cuenta por lo que les voy a decir, el tema de la rotación, que era tan difícil hacerlas. Y los factores de igualdad, bueno, eso era bueno, porque fíjense que todos convivían, es decir, eran distintos tipos de culturas, pero como sabían hacer el trabajo, eran expertices en el tema, es decir, y ellos se sentían orgullosos por ese tipo de trabajo que ellos realizaban, porque no había otro que hiciera ese trabajo, entonces era muy importante para ellos. Ellos se sentían muy, muy valiosos en ese tipo de trabajo. Bien, hicimos lo que es el mapa de riesgo, para ver condiciones y medio ambiente del trabajo. Si ustedes ven estos simbolitos, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo tiene lo que se llaman los manuales de buenas prácticas. Cada rubro, como hablamos al principio, cada rubro, ya sea aceitero, lácteo, industria petroquímica, industria del acero, todas tienen sus manuales de buenas prácticas. En este manual de buenas prácticas habla de esto, de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y habla de los mapas de riesgo en estos distintos tipos de industrias, y qué cosas tenemos a considerar. Esto es una ayuda importantísima que todos tenemos cuando vamos a iniciar un trabajo en alguna de las empresas. Al leer esto, tenemos una idea de esos riesgos que tenemos que tener en cuenta en ese tipo de industria. Nosotros, cuando hicimos esto, no teníamos el manual, se hizo después el manual. Así que esto fue un manual hecho previo, con los otros elementos que teníamos. El redondito verde son riesgos físicos. Redondelito rojo, riesgos biológicos y químicos. Triángulo amarillo, exigencias ergonómicas. Cuadrado azul, organización y división de trabajo. Riesgos psicosociales. Y el hexágono negro, accidentes laborales.
Es decir, todo esto vos lo ves en ese lugar. ¿Cómo haces el mapa de riesgo? Ya después ustedes van a tener una clase donde lo van a desarrollar. Lo importante es tener en cuenta el mapa del lugar, tener un plano del lugar, y de acuerdo a eso, ir con un checklist de papel y lápiz en mano, recorrer el lugar y ver estos riesgos que ustedes los pueden identificar. Bien, de acuerdo a lo que nosotros vimos, en la identificación que hicimos, en lo que es aplanamiento alisado del suelo, armado de estructura, hormigonado y alisado con fratacho, que era lo que se hacía. Fíjense, en todos es alto el riesgo, en todo. Así que era realmente una tarea muy riesgosa en todo sentido. Bien, empezamos a ver cada uno de ellos. Grupo físico, ¿qué encontramos? Ruido y vibraciones. Ruido, teníamos constantemente grúas, tractores, todas máquinas en movimiento. Vibraciones de mano y vibraciones de cuerpo entero. Para hacer lo que era el alisado de los suelos, fíjense, se usaban estos alisadores, que ustedes ven esa persona que está ahí parada, que está sentada y que vibraba todo su cuerpo. Yo creo que si vos la sacabas de ahí, seguía vibrando. Está importante tenerlo en cuenta para decir, bueno, tomar las medidas junto con la gente de seguridad y higiene para hacer las mediciones y realmente ver si están, en qué rango están, si es bajo, medio o alto. Es lo que uno en esta primera instancia veía. Bien, después las otras. Las termohigrométricas, radiación y altura. Los hilos, ustedes vieron que se construyen, las personas iban empezando a trabajar, empezaban a trabajar, y llegaban a una altura más o menos de 60-80 metros de altura. Ustedes saben que la persona cuando aumentan en superficie, va aumentando a medida que va subiendo en metros, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y la tensión arterial aumenta. Entonces, principalmente, en las personas que eran locales, teníamos un gran problema, que teníamos muchas personas que teníamos que bajar en la mitad de la jornada por problemas de cefalea e hipertensión arterial. Entonces, imagínense una tarea que es de 24 horas, que teníamos que estar constantemente, si la gente tenía que estar constantemente trabajando, no se podía bajar esas personas, necesitaban sí la ayuda de esas personas. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Bueno, después más adelante ustedes lo van a ver, que las medidas que nosotros tomamos con respecto a eso. Pero para que lo tengan en cuenta, las cosas a veces que pasan, que nosotros tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando acá, que por qué las personas a esa determinada altura tienen eso. Y por qué los paraguayos y los bolivianos no tenían ese problema. Entonces, bueno, eso también nos hizo hacer un trabajo también ahí de investigación. Tengo un certamen, si querés. ¿Hola? Sí, pensé que... Bueno, la otra cosa es radiación ultravioleta. Imagínense que está todo el tiempo expuesto al sol. Entonces eso también otro de los riesgos que también encontramos. Y las termohigrométricas tenía que ver con esto, que a cualquier temperatura se trabajaba. Imagínense que esto duró años, así que tuvieron que estar verano, invierno, y se pasaron todas las 4 estaciones haciéndolo, con agua, es decir, lloviendo, con humedad, es decir, con viento, con todas las condiciones climáticas. Eléctrico, fíjense esto, es decir, las condiciones eléctricas, todo un bárbaro tablero divino, identificado y demás, pero fíjense lo que tiene atrás. ¿Qué son esos tubos azules? ¿Qué les parece? ¿Gas? ¿Puede ser? Para que Oxígeno, ustedes creo que sea. Oxígeno, exacto. Bueno, es otra cosa también para que lo tengan en cuenta. En la industria, el oxígeno industrial, que son de color azul, ¿está?
Entonces, ¿qué hacían ellos? Tenían este mismo, como era oxígeno, lo tenían en el servicio médico. Entonces, explicarles que el oxígeno industrial no era el mismo que el oxígeno medicinal, que el oxígeno medicinal se filtra y que va en un tubo blanco. Y que ese oxígeno servía, el oxígeno era para el oxicorte, que era para soldar, y que no era para usar en el servicio médico. Que se tenía que contratar un servicio especial donde trajeran esos tubos de oxígenos blancos, que eran para el servicio médico. ¿Está? Es decir, entonces también esto para que lo tengan en cuenta. Y por supuesto que se la sacara esto de cambiar de lugar estos tubos. Imagínense, tubos de oxígeno industrial al lado de un tablero eléctrico. Bien. Grupo 1, físico, iluminación. La iluminación tiene que ser muy buena. ¿Por qué? Porque como yo les dije, tienen que trabajar las 24 horas. Si ustedes fíjense que acá está en la construcción del silo, fíjense que acá abajo, sería la tercera, es decir, ustedes van a ver que el lugar donde está la plataforma donde va subiendo el silo, que es donde trabajaban las personas, que eso está en el aire, agarrado por gatos hidráulicos sobre los pelos de los pelos de hierro que tiene que ellos mismos van formando. Fíjense la iluminación, fíjense la luz que tienen para poder ver y trabajar bien. Y lo mismo en la noche, fíjense que acá, como yo les mostraba, que se trabajaba con lluvia igual, en lluvia también. Ahí como ellos también seguían trabajando en la lluvia. Otra cosa con respecto a lo que es grupo químico y biológico. Químico, montaron una hormigonera al lado, cosa que ya directamente ellos de esa manera tenían el hormigón las 24 horas disponible para poder trabajar. Eso hacía que había una gran polución en el ambiente, no solamente de polvo de cemento y hormigón, y partículas también, ustedes dicen de pellet y cereal. ¿Por qué? Porque al lado, separado solamente por un tejido, vos tenías Puerto Alvear, Cargill, que ahí tenías lo que era el puerto, donde recibían granos y se transportaba. Entonces también había una gran polución en el ambiente de eso. Y por ejemplo, acá hay una foto en la cual ellos están trabajando, ven que están encofrando, es decir, ellos ya hicieron todo el trabajo, y con este carro amarillo, ven que lo van moviendo, ahí van deslizando lo que es el cemento. Y si ustedes ven, en la próxima imagen, van a ver que acá está lo que yo les decía donde ellos van poniendo, y acá lo único que lo pasaba a lo que era la parte de Puerto Alvear, donde estaba la playa de camiones y los otros hilos, era solamente un tejido. Entonces también tenía no solamente la exposición local, sino también la otra exposición que venía de las otras empresas. En la cual a veces era terrible poder trabajar porque había una gran cantidad de polvo en el ambiente. Y por supuesto, como no era un riesgo para ellos, no le daban máscaras con filtro de partículas, porque supuestamente esa era otra empresa, no era la empresa, ellos estaban haciendo construcción civil, nada que ver. Entonces, bueno, también explicar eso, que en algunas determinadas condiciones, cuando había mucho polvo en el ambiente, tenían que utilizarlos. Químicos y biológicos, como yo digo, eran tantas personas, directamente todos se manejaban con también de acuerdo a la resolución de la construcción, la 911, ellos hablan de acuerdo a la cantidad de trabajadores que vos tenés, es la cantidad de sanitarios que vos tenés, migitorios y también todo lo que es la parte para lo que es lavado de manos. Es decir, eso ya está todo detallado en la 911, que se tiene que tener. Pero bueno, acá nos surgió, por ejemplo, un tema con esto, por eso yo se los pongo acá, porque un día el sector completo, que es de este lugar, que era la germinadora, me faltó, completo, todos. Gastroenterocolitis. Entonces lo primero que pensar, puedo decir, bueno, en la barraca, ¿qué hicieron anoche? Se comieron un lechón.
algo han comido porque le ha caído mal, pescado, algo han hecho seguro. No hicieron nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué todo con gastroenterocolitis? Bueno, fuimos a hablar con el supervisor. Cuando vamos a hablar con el supervisor, encontramos esto. Fíjense, esta era la basura, al lado teníamos el dispenser de agua, totalmente, ven, desastre, la limpieza, donde los muchachos habían hecho este jarrito, que era el culo de botella de una Coca-Cola, donde todos tomaban con el mismo vaso. Entonces se ve que se debe haber contaminado con todo la falta de orden y limpieza, y bueno, aparecieron todos los muchachos con gastroenterocolitis. Por supuesto, se limpió el lugar, se pusieron vasitos, y demás. Ah, y esto, la otra que no le había contado. Ellos allá no tenían agua potable. Entonces, ¿qué hacían? Era muy lejos donde lo tenían que ir a buscar, entonces lo rellenaban con el agua. Total, sí, donde nosotros vivimos, en Salta, en Tucumán, es decir, nosotros tomamos agua del pozo, y esto es agua de pozo, así que no hay problema. Y bueno, tomaban el agua de pozo, y bueno, y ahí aparecieron todos también contaminados. Eso para que lo tengan en cuenta, esos pequeños detalles culturales que ellos tienen, a veces cómo lo trasladan, sin darse cuenta que a veces el lugar es diferente y hay otros riesgos que hay que tener en cuenta. Todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? Bueno, había contenedores que supuestamente no se hacía disposición final. Vos en este contenedor, abría este contenedor y podía encontrar una gasa con sangre, podía encontrar un trapo con grasa, podías encontrar resto de comida, hierros, lo que se te ocurra puedes encontrar acá adentro. No había disposición, entonces también se tuvo que trabajar con la gente de seguridad y higiene en ese tema. Bien, y con respecto a lo que son posiciones ergonómicas y cargas físicas, bueno, acá un poco es lo que yo le contaba con el tema del trabajo, fíjense las posiciones, fíjense las posturas en las cuales estaban los trabajadores. ¿Qué hacían ellos? Agarraban los hierros, lo tenían que poner en posición circular, hacían los pelos, que era con un hierro más fuerte, más grueso, y después esto lo unían para hacer un enrejado, para poder después encofrar, y poner las maderas y ponerle el cemento. Una vez que estaba el punto justo en el cual fraguaba, ahí subían esta plataforma y comenzaban de nuevo con el trabajo. Ahí ven el tipo de trabajo. Fíjense, para que ustedes vean, todo a mano, el enlazado que hacían los hierros. Ahí yo les traje la foto para que ustedes lo vean. Los pelos era donde estaba esa plataforma de madera, donde ustedes ven que están ellos subidos, que es la que se elevaba a 60 metros de altura. En el medio, es decir, ustedes van a ver acá en el medio, era el lugar donde comandaban esta plataforma, que era la que comandaba el gato hidráulico, que era lo que le hacía subir. ¿Está? Y si ustedes ven, acá afuera hay como un andamito. Ese andamio era un andamio que era circular. Había una sola persona acá adentro, que lo que hacía era que cuando subía a la plataforma, lo que hacía era ir en forma circular, fratachando todo el silo. Y lo mismo, había una persona que hacía lo mismo adentro. Afuera por lo menos hay sol, luz, algo. Adentro, oscuro. Imagínense que a medida que va pasando, que eso va subiendo, el silo adentro es oscuro. Había una sola persona, 12 horas haciendo ese trabajo. Bien. Cuando llegaba esa plataforma arriba, ellos tenían que cerrar el silo. Entonces fíjense cómo cerraban el silo. Ponían vigas de material, y entre esas vigas, abajo de esas vigas, que quedaba un espacio, tenían que hacer todo un enrejado con hierros. Fíjense cómo lo hacían, ¿ves? Con estos punzones, ellos lo iban haciendo entre esas dos, entre las vigas. Fíjense esto haciéndolo a 60 o 80 metros de altura. Trabajando a esa altura, ninguno puede estar atado. Fíjense que están todos sueltos. Miren la altura en que están.
Fíjense lo que los separa del vacío, son los flecos y arriba esa madera. No pueden estar atados, porque por el tipo de trabajo que ellos realizan, si están atados se pueden enganchar y tienen mayor riesgo de caerse. Fíjense estas posiciones. Algunos, por ejemplo, ponían esos tablones para poder ayudarse, pero eran súper incómodos. Fíjense cómo trabajaban los hierros para meterlos adentro y que los otros resto de los compañeros lo vayan enlazando. Para después ponerle cemento y cerrar el silo. Bien, acá ven cómo ellos van trabajando, lo que yo les decía, la persona esta que va fretachando, y ellos allá arriba cómo van poniendo lo que es el cemento. Fíjense que están todos sueltos, ¿eh? Todos sueltos, no hay uno atado. Grupo, carga psíquica, organización y división de trabajo, pausa y descanso. Bien, ellos tenían 1 hora que le daban para descansar. Esa hora era el momento en el cual ellos tenían que trabajar, ponían el cemento y tenían que esperar que secara. Era 1 hora para poder seguir trabajando. En ese momento paraban y descansaban. ¿Qué hacían? En vez de ir a comer, ¿qué hacían? Iban a descansar. Entonces decían, pero están estas personas, tenían ellos un comedor. Están las 12 horas trabajando y no comen. Era una locura trabajar con ellos. Y aparte en los lugares donde ellos dormían, si ustedes se fijan dónde duermen, era para matarlos, porque vos decís, acá se pueden tranquilamente accidentar en los lugares donde dormían. Fíjense, en el comedor, muy pocas personas eran las que comían. Principalmente los que comían eran los locales. El resto de los locales no comían. ¿Por qué no comían? Porque ellos comían solamente a la noche, cuando llegaban a la casa. Durante el día no tenían que gastar, porque así les llegaban toda la plata a la familia que le estaban esperando. Entonces ellos no comían. ¿Cómo se mantenían? ¿De qué manera se mantenían? Con el té de coca. 5, después, bueno, yo después lo supe, porque ponían 5 hojitas. Venía el chamán que yo tenía, que yo después se lo voy a mostrar para que lo conozcan, que era el que comandaba principalmente el grupo de los paraguayos, que vos veías cuando entraba a trabajar, se reunían todos los paraguayos, le daba a cada uno 5 hojitas de coca, una botella de agua, la llenaban con agua, hacían té de coca, se lo tomaban y se iban a trabajar. Claro, nunca tenían tensión arterial alta, estaban despiertos para trabajar, no tenían ganas de comer, es decir, laburaban espectacularmente. Los bolivianos también hacían lo mismo, algunos argentinos, así algunos que vivían en la zona de allá de Tucumán, Salta y Jujuy también lo hacían. Entonces, bueno, ese que era el grupo más viejo que hacía eso, es decir, eran los capos que laburaban. Fue muy difícil cambiar eso, pero bueno, pudimos hacer un trueque, por lo menos que pudieran, aunque sea, comer, permitiéndole que también ellos, eso también el resto lo pueda tomar de las otras personas, para que no tuviéramos tantos picos de hipertensión arterial. Por supuesto hacíamos controles. Ahora yo le voy a mostrar las fotos. El tema del aislamiento. Veíamos que la persona que estaba en este andamio, en el de adentro, y en la grúa esta, si ustedes ven en la grúa, la persona que está en la grúa, en este lugar, donde está la cabinita, hay una persona que ahí estaba también. Solamente bajaba en ese horario de descanso para ir al baño y comer, pero si no, vivía toda la jornada ahí. Y nosotros, re ilusos, dijimos,
Ay, pobre gente, está re aislada esta de acá. Y lo de la grúa, pobrecito que están allá arriba. Subimos a la grúa, subimos a la cabina. La cabina es espectacular, tiene de todo. Están aire acondicionado, una butaca que está genial, tienen para hacerse ellos, tienen ahí su mini lugar para tomar mate, comer, es decir, es como si fuera un monoambiente, y dijimos, esto está mejor que lo otro, es decir, prefiero mil veces ser gruista. Es decir, la verdad, es impresionante. Pero bueno, tenía que estar a esta altura, 60, 80 metros. Bien, el tema de accidentes, el tema de los andamiajes. ¿Por qué el andamiaje? Ustedes imagínense esto que yo le estoy diciendo. El silo no podía tener nada que lo rompa. Entonces, las personas subían en la plataforma. ¿Cómo bajaban? Porque la plataforma no bajaba. Una vez que subía, llegaba hasta arriba y ahí se desarmaba. La gente tenía que bajar por algún lado. Entonces, ¿por dónde bajaba? Por un andamio que se iba construyendo al lado. Pero ese andamio no lo podían pegar al silo, porque si vos lo pegabas al silo, rompías el silo. Entonces tenía que estar, ellos lo que hacían era apuntalarlo. Entonces vos a medida que ibas subiendo en el andamio, al principio iba bien, iba sujeto, pero ya cuando iba a tercer, cuatro pisos, ya se empezaba a mover el andamio. Imagínense cuando vos llegabas a 60, 80 metros de altura, lo que era ese andamio, cómo se movía. Entonces el riesgo que había. La otra, el tema como ustedes ven acá, es decir, tenían electricidad, es decir, los cables de electricidad, los clavos con las maderas, esto era algo de todos los días que siempre se clavaba en los botines de seguridad, y todo lo que era material o vigas en suspensión. Esos eran los accidentes que nosotros más comúnmente teníamos. Y por ejemplo, que fue mundial, que hicieron, le dijeron que construyeran una baranda, y fíjense con qué hicieron la baranda. Le pusieron un palo, esto y esto, como diciendo, bueno, esto protege que uno no se caiga al vacío. Entonces, bueno, todas esas condiciones que nosotros a veces en las recorridas de planta podemos ver y podemos detectar, que tiene que ver con las condiciones inmediatamente de trabajo. Bien, de todo esto que ustedes vieron, de la identificación de los riesgos, vemos que las posturas son incómodas, hay esfuerzo físico excesivo, la carga de trabajo es excesiva, los medios e instrumentos de trabajo que se reparten entre malo y regular, no siente un lugar cómodo para trabajar, un 89,3% según la óptica de los trabajadores. ¿Qué es esto? Al principio nosotros utilizamos la guía de observación de problemas, le hicimos nosotros, con nuestra mirada, nuestro lente. Pero cuando vos le decís a los trabajadores que la hagan, ellos la ven de otra manera. Ellos tienen otro lente que tiene que ver con el trabajo que ellos realizan. Entonces ellos ahí nos decían que no. Por supuesto que las facturas eran súper incómodas, pero que los medios e instrumentos que ellos trabajaban eran entre malos y regulares, que lo tenían que estar cambiando constantemente. El tema es que al tener que cambiarlo constantemente, viste, no funcionaban. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, lo que teníamos nosotros mucho problema, era con los objetos caídos de altura. Como tenían que hacerlo rápido el trabajo, entonces, ¿qué hacían ellos? No les funcionaba una tenaza, ellos tenían otra tenaza, entonces soltaban la tenaza y agarraban otra. Entonces, tenaza caía al vacío, y se ve una persona abajo, ¡pum!, en la cabeza. Es decir que la mayoría de los casos, ellos tenían puestos los cascos, entonces lo que se tuvo que hacer es hablar de poner una media sombra para que rebotaran las cosas en ese lugar, y si caía, no caía a tanta velocidad y no generaba tanto daño. Organización y división de trabajo, lo que yo decía, se trabajan 12 horas al día, 20 días corridos por 10 días francos, teniendo durante su jornada laboral solo 1 hora de descanso para comer o ir al baño. Otra cosa, también, que pasaba, como no iban al baño, iban solamente una vez al día, pasaba la técnica de seguridad y dice, ¿qué pasa? ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Hacían pis de arriba. Entonces se tuvo que tomar algunas medidas. Entonces, bueno, todas esas cosas que se van viendo y se van modificando sobre la marcha. Bueno, eso es trabajar en campo, trabajar y ver las cosas que uno va viendo.
Bueno, exigencia psicológica, trabajo activo, posibilidad de desarrollo, inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo, doble presencia, estima. Estas son las encuestas que se le hicieron a los trabajadores. ¿Está? Las encuestas ISTAS. Con respecto a esto, fíjense, apoyo social y calidad de liderazgo, amarillo. ¿Por qué? Porque es lo que yo le decía, ellos eran expertices en el tema. Entonces, para ellos, el saber eso, por más que eran analfabetos y que eran culturalmente de otro lugar, pero ellos sabían de lo que estaban trabajando. Entonces, para ellos era lo máximo que ellos hacían. ¿Está? Bien. Para que lo tengan en cuenta. Y con respecto a lo que era ahí está, las manifestaciones tempranas que ellos tenían, principalmente era dolor. Yo venía al servicio médico y te decían, tengo dolor. Lo que querían que le pusieran un inyectable para seguir trabajando. Ellos no te decían que querían faltar. Entonces, ¿cómo? ¿Viste? Como diciendo, ¿viste? Que en otras empresas, lo primero, no, ponemos un inyectable y yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir porque yo después tengo que volver a mi casa. Entonces, si yo no trabajo, pierdo plata porque no me van a pagar. Ellos son jornaleros, trabajan por jornada. Entonces, sí o sí necesitaban trabajar. Ahí más o menos, para que ustedes vean, los distintos dolores que ellos presentaban. Dolores articulares, en la espalda, lumbares. A veces podían llegar a tener, aparte de lo que eran ergonómicos, bueno, ardor estomacal, náuseas, diarreas, dolores de cabeza, dolor de garganta, hormigueo en las manos. El hormigueo en las manos era importante en las personas que hacían lo que eran los armadores. Era muy común de ver. Una vez, nunca me voy a olvidar, la Uchita vino, dice, no, está un poquito inflamada la mano, era la mano así. Entonces dice, no, quiero un analgésico, un inyectable para... No, tenés que ir a hacerte ver. No, pero no. Bueno, entonces al otro día estaba arriba, trabajando, con la mano hinchada así. ¿Fuiste al médico? Sí, el traumatólogo me dijo que me tenía que inmovilizar la mano porque tenía que hacer unos estudios y qué sé yo. Digo, no, tenés que hacértelo. Entonces hablamos con el médico y le dijimos que como él iba a volver a trabajar, directamente le pusieron una férula de yeso porque si le ponía la otra férula de neopren, no iba a funcionar. Entonces era la única manera que no pudiera entrar a la empresa, entonces iba a hacer el tratamiento. Y así hicimos. Así que estaba se reenojó con nosotros, porque le hicimos poner el yeso. Pero era la única manera porque si no iba a ser peor. Esta otra de las cosas, mayormente, el mayor porcentaje de los trabajadores estaban agotados por las jornadas, pero igual, seguían. Ellos tenían que cumplir los 20 días. ¿Está? Estas son las alteraciones de salud que mayormente ellos tenían. Está, bueno, hipertensión arterial, resfríos, tenosinovitis, bronquitis, lumbalgia, es decir, todas las que ustedes habitualmente tienen, pero la que nosotros mayor frecuencia habíamos empezado a ver era el tema de lo que era la hipertensión arterial, que era dado a eso. Está, las ergonómicas. Esto es con respecto a lo que ellos hacían fuera del horario de trabajo. La mayor parte del tiempo libre veía televisión, el 100%, 1,9 estudiaba, el 20% practicaba deporte, un 30% se juntaba con amigos, leían diarios y revistas un 12%, salía a pasar con la familia, que eran los que estaban acá, en los que estaban acá ¿cómo se llama? Los que vivían acá, o los que hacían familia acá, que hacían doble vida, es decir, tenían familia allá y familia acá. Eso también, teníamos las dos cosas. Después, el 100% se trasladaba en bicicleta, como quedaba solamente, eran más o menos son 5 cuadras hasta las barracas, ellos se trasladaban en bicicleta. Y bueno, generalmente ese era el tiempo que dormían, de 6 a 7, 8 horas, más o menos. Acá estamos con los chicos en el horario de descanso. Esta que está al lado mío es la enfermera que nos acompañaba a nosotros durante el día. Durante la noche había un enfermero, que ese enfermero era de Salta, que ese enfermero empezó con la empresa constructora como operario, él estudió enfermería y él es el que estaba a la noche. Y esta chica era de Villa Manuel Galvez y estaba durante el día.
Bien, fíjense cómo fue el servicio médico, que estábamos nosotros en este contenedor, es decir, principalmente abocado a lo que es la prevención. Fíjense lo que yo les decía, el tema de la hipertensión y trastornos musculoesqueléticos, que era lo que mayormente teníamos. Teníamos dermatitis por el cemento a nivel de lo que eran las manos, entonces teníamos que ver el tema de los guantes. Ellos utilizaban guantes moteados, entonces la idea era hacer cuando los poros se tapaban, había que había que hacer un cambio de guantes, y hay algunos que tienen dermatitis de contacto, se usan unos guantes especiales que son de nitrilo por debajo, y por arriba tiene una tela que tiene agujeritos, que es respirable, entonces de esa manera no les genera dermatitis. Lo usan mucho los electricistas, y ayuda muchísimo al trabajo en la obra de construcción civil. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el tema de sarna, tuvimos caso de sarna, todos se contagiaron, es decir, que sarna pediculosis, que tenía mucho que ver con el hacinamiento que tenían en las barracas. Dermatitis por cereal, que eran las que ya le digo, generadas por el puerto que estaba al lado. Cáncer de piel, por eso se empezó a trabajar con ellos en el tema del uso de protector solar, factor 50. Y bueno, el tema de la sífilis. Acá teníamos un problema, nosotros tenemos un problema con la sarna, pediculosis y la sífilis, enfermedades de transmisión sexual. Era bastante importante los 2 días previos a que ellos se fueran, a que cambiara el grupo. Como ellos, a los 2 o 3 días que ellos ya volvían a la familia, entonces ellos venían al servicio médico y te decían que si estaban en condiciones óptimas para volver a sus casas. Entonces, ¿por qué? Porque por supuesto habían estado a veces con personas acá, entonces ellos querían saber si volvían a la casa si tenían algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque goteaban y manchaban el calzoncillo, o porque tenían un chancro sifilítico, es decir, o porque tenían pediculosis, o porque tenían escabiosis, es decir, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, 2 días antes de que se vayan. Como la empresa era la que daba las medicaciones, entonces, bueno, capacitación de enfermedad de transmisión sexual, entrega de preservativos a todos para que usen el condón, dosis de ceftriaxona de 1 gramo para todos, penicilinas, una cosa que no se pueden imaginar. El trabajo con respecto a lo que es enfermedad de transmisión sexual. Que si vos vas a la resolución 905, lo toma como una capacitación nomás, si realmente en lo que es esto es muy difícil, que tiene que ver con lo cultural. Bien, con respecto a lo que son trastornos musculoesqueléticos, como ustedes ven, las que se llevan principalmente son las lumbalgias, las dorsalgias y síndrome de túnel carpiano. Sí, estas son las más comunes. Ellos tenían los diagnósticos porque se hacían ver, se sacaban las resonancias magnéticas, se sacaban las ecografías. ¿Pasarlo por RT? No, ni se les ocurra. Nosotros tenemos que seguir trabajando, no. Eso no, para nosotros no va. Nosotros tenemos que continuar con nuestra tarea. Era imposible hacerles entender que tenían que parar, que tenían que denunciarlo, que era una enfermedad profesional, que era un accidente. No había manera, era muy difícil. Los que lo hacían a los locales siempre faltaban. Los locales, una astillita en el dedo, ya accidente laboral. Esa es una diferencia muy importante también. Bien, trastornos en la piel. Ustedes van a ver, acá yo lo que les voy mostrando es también esto cómo fueron apareciendo, cómo fue la incidencia de esto en el tiempo. Con respecto a lo que es trastornos en la piel, es lo que yo les decía, el uso de protector solar, el uso de cambio de guantes, fíjense cómo fue disminuyendo la cantidad de casos que empezaron a aparecer. Con respecto a lo que son trastornos musculoesqueléticos, acá fíjense que era constantemente alto, y fíjense que acá en abril, mayo disminuye y después vuelve a aparecer.
¿Qué pasó acá en abril-mayo? ¿Se acuerdan? En esa fecha, en el 2006, fue el, ¿cómo se llama esto? Ay, el Mundial de Fútbol. Entonces, ¿qué hacían? Como estaba el Mundial de Fútbol, nosotros habíamos hecho todo un trabajo importantísimo, ¿viste? En lo que es trastorno musculoesquelético, decíamos que roten, que cambien de lugar, aunque sea 2 horas, uno esté como haciendo la rosca, el otro que vaya y haga la parte de arriba. Entonces habíamos hecho que rotaran dentro de la misma tarea que ellos hacían, que rotaran para que no hicieran siempre la misma tarea. Entonces, la rotación pequeña que nosotros le hacíamos, cada 2 horas que ellos hacían, había bajado un montón a nivel de los trastornos musculoesqueléticos. Cuando empieza a jugar de nuevo cuando empieza el mundial, que empieza a aparecer el tema del mundial, ¿qué es lo que pasa? Le dicen, bueno, si ustedes apuran el trabajo y lo hacen más rápido, nosotros les regalamos un televisor para que puedan ver el mundial. No, nos arruinaron todo el trabajo que veníamos haciendo. Otra vez todos volvieron a hacer todo como lo hacían antes. Así que, por eso digo la importancia de que a veces tener en cuenta las decisiones que toman las empresas, es decir, los líderes, que estemos incluidos también. A veces es muy difícil, pero bueno, nos arruinan todo el trabajo que uno hace. Bueno, esto también con respecto a lo que son la cefalea e hipertensión, fíjense cómo disminuyeron, y ahí nos dimos cuenta que era que ellos tomaban el té de coca. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Le hacíamos un control de tensión arterial cuando subían en altura, y después lo que hacíamos nosotros es, cuando estaban en altura, íbamos y los controlábamos. Porque nosotros sabíamos que ellos ingresaban a las 6 de la mañana, a la tipo 10, todos los casos que habíamos tenido era a esa hora. Después del tipo de trabajo que ellos realizaban, entonces lo que hacíamos eran los controles, y ahí si había alguno que estaba alto, lo bajábamos. Fíjense acá la diferencia, que es lo que yo les decía. Cuando nosotros empezamos a ver esto, dijimos, ¿qué pasaba acá? Bueno, era el tema del té de coca. Este muchacho era el chamán de los paraguayos. Él es el que tenía todos los yuyos y los que los medicaba y todo. Me venían y me decían, me dio Zamudio, me dio anís estrellado. Y entonces yo decía, porque tenía dolor de panza, y después no sé qué otro yuyo más. Y entonces, claro, yo no entendía las cosas que le daba este muchacho, porque no, es decir, él los medicaba con todos, él tenía toda una serie de bolsitas, todas las bolsitas eran ¿cómo se llama? De yerba. Pero no era yerba mate lo que tenía dentro, eran todos yuyos. Entonces con eso él los curaba y los sanaba. Así que bueno, tuve que hablar con él, nos pusimos de acuerdo, bueno, empezamos a charlar, muy difícil, porque imagínense que es muy cerrado, y también abrirse, tener una cabeza abierta y decir, bueno, a ver, ¿qué le diste? ¿Cómo podemos hacer? Fíjate, ¿por qué no hacemos una consulta primero? Porque puede ser alérgico, ¿viste? Ver la vuelta, buscarle, y bueno, y se pudo trabajar en conjunto. Había algunos paraguayos que eran muy cerrados en su idioma, en su dialecto. Y por ejemplo, yo me acuerdo que la enfermera una vez tuvo un accidente y tenía que cortar el pantalón, y el tipo empezó a los gritos y no sabíamos qué quiere decir. Lo tuvimos que llamar a él y era que no le corte el pantalón porque era el único que tenía. Entonces dijimos que no, que se quede tranquilo, que le íbamos a dar en la presa un pantalón. Entonces era muy, muy difícil, y bueno, y él era la persona que era la conexión, era lo que nos conectaba culturalmente. Entonces, bueno, todo un trabajo que se tuvo que hacer con Zamudio. Bueno, y ahí estamos con 2 gatitos que habíamos tenido también. La gata abajo del servicio médico tuvo gatitos, así que también tuvimos que llevar a hacer a la protectora, castrar, a las vacunas, castrar, después encargarnos de ver los gatitos. Sí, también es otra de las tareas adicionales. Bueno, vías respiratorias, principalmente eran faringitis irritativas, principalmente, ya les digo, más que nada por el tema del polvo de cereal. Teníamos caso de broncoespasmo, también por el mismo caso, infecciones respiratorias altas, infecciones vías respiratorias bajas,
que generalmente era, ellos directamente venían por la penicilina. Era ibuprofeno, penicilina. Ellos no se querían terminar con la faringitis, no. ¿Qué Optamox, ni acitromicina? No, ellos querían eso. Bien. Esto más o menos también, para que tengan en cuenta, bueno, esto también tiene que ver también con el tema de que nosotros también quisimos hacer vacunación antigripal y fue muy difícil en ese momento, no había muchas ganas, bueno, y ahí vemos el salto que da en el tema invernal. Esto con respecto a los trastornos hidroelectrolíticos también, el tema de lo que era la hidratación, y el tema de lo que era a nivel gastrointestinal, las gastroenterocolitis que había, cómo lo solucionamos. Arriba, bueno, esto con el tema de limpieza, esto se modificó, se le puso, con los mismos chicos que estaban de carpinteros, se le hicieron cuadrados para que pongan las botellas de agua, entonces no tenía que ir subiendo y bajando, es decir, se puso en la plataforma para que ellos tuvieran siempre disponible agua. Entonces se subía con una guindola, esa grúa que ustedes veían, tenía una guindola en la cual se ponían todos los potes de agua y se subía arriba de la plataforma. Entonces de esa manera ellos no tenían que estar subiendo y bajando los potes de agua. Y la otra cosa que se subió, que creo que está más adelante, es un baño químico para que vayan al baño arriba. No tenga que estar haciendo lluvia de pis desde arriba. ¿Está? Otra cosa, se capacitó lo que es la brigada de emergencia. ¿Por qué? Porque imagínense que si llegaba a pasar algo allá arriba, la única manera de bajarlos era con guindola, porque tampoco se podía bajar por la plataforma que ellos armaban de andamio. Entonces la única manera de con la grúa llevar una guindola arriba y de ahí de esa manera se bajaban las personas. Entonces lo que se hizo es capacitar. Si ustedes se fijan acá en el video, acá, la única manera para acceder, para capacitar, por ejemplo, a los paraguayos, es que el chamán, fíjense, él, Zamudio, tuvimos que capacitarlo a él primero. Entonces, él nos ayudó para capacitar al resto de la gente. Fíjense para que ustedes tengan idea cómo se tuvo que trabajar. Entonces ahí se capacitó a la gente para que lo hicieran. Era medio complicado. Esta es la brigada de emergencias que teníamos, que eran compañeros, todos de la obra civil, que actuaban en caso de emergencia. Y ellos, como ustedes ven acá, se hacían simulacros para practicar, es decir, para tener en cuenta los detalles de las prácticas que hacen sobre emergencias, posibilidades de escenarios y cómo actuar en esos casos. Esto es lo que yo decía en el tema del andamio, estas son las guindolas que yo le decía, que era la única manera de sacarlo. Estas guindolas, ya les digo, vos los sacabas, estaban 60, 80 metros, que sacaba la persona hasta que bajaba. Todos operarios que se capacitaban. Bien, bueno, yo concluí esta tesis la concluí de esta manera. El perfil de salud y enfermedad de los trabajadores tiene que haber toda una interrelación con todo lo que nosotros aprendemos dentro de lo que es la carrera. Los determinantes socioeconómicos, históricos y culturales, de los grupos de trabajadores con los cuales estamos trabajando, que cada grupo es diferente, cada organización es diferente, con la CIMAT, que son las condiciones de medio ambiente de trabajo, el proceso laboral, que a veces es diferente al resto, que no está en ningún libro, no está en ningún lado, y que es la única manera que tienen ellos de hacer ese tipo de trabajo, es esa. Y la otra, lo que es la reproducción social, es decir, lo que pasa después de ese trabajo. Entonces, bueno, eso es muy importante, que a veces nosotros siempre hablamos de esto y a veces no podemos entenderlo cuando a veces lo llevamos a la práctica, y que tenemos que tener en cuenta todos estos ejes. ¿Está? Bien, yo lo que le voy a mostrar acá, a ver si puedo subirlo, es la guía, que esto salió en el 2019, fíjense, muchísimos años después,
Esto está en la... Lo pueden ver, ¿no? No, no se ve, ¿No se Fabiola. ve? Ay, No, bueno, entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que dejar de compartir. A ver, sí, dejá de compartir compartir. pantalla. Acá. Ahí. Ahí está subiendo. Ahí Avísame está. cuando- Bien. Entonces, por ejemplo, es decir, cuando ustedes entran a la página del SRT, ustedes van a ver lo que son los manuales de buenas prácticas, en los cuales está, de acuerdo a la empresa donde ustedes vayan a trabajar, el rubro que ustedes vayan a trabajar, están descritos las tareas que realizan y los riesgos. Si ustedes ven, esto es un trabajo que se hizo en la superintendencia, cuando estuvo una persona que acá está justo en el grupo, a cargo, un trabajo que creo que es uno de los mejores que se pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque esto es una base fundamental que tenemos los médicos laborales para las tareas. Este trabajo se hizo, se fue trabajando con las empresas, con los empleados, con los sindicatos, y se fue armando este manual de buenas prácticas. La verdad que para nosotros es un material importantísimo, una herramienta básica para trabajarlo, para darnos una herramienta para ver cómo nosotros vamos a encarar ese trabajo en ese rubro, en esa empresa que estamos. Si ustedes ven acá, aparece la simbología que vimos en el trabajo. Fíjense que estamos hablando de 2004, 2005, cuando yo hice el trabajo, y fíjense esto, 2019. Riesgos físicos, de lo que hablábamos. Ellos toman temperatura, ruido, iluminación, humedad, ventilación, vibraciones, radiaciones y presión barométrica. Esto está incluido dentro de lo que es la formación, de lo que es condiciones y medio ambiente de trabajo, cuando armamos lo que son los mapas de riesgos. Riesgos químicos, fíjense, tenemos los gases, vapores, por supuesto ahí están todos discriminados cuáles son, humos, aerosoles, polvos y líquidos. Riesgos de exigencia biomecánica. Entonces acá habla de lo que son los movimientos repetitivos, posturas forzadas, esfuerzo o fuerza física, movimiento manual de cargas y posturas estáticas. Con respecto a lo que es la parte de ergonomía, para que ustedes sepan, recién cuando sale la resolución, la 886, de lo que son las planillas o buenas prácticas en ergonomía, y las planillas de ergonomía para que las empresas empiecen a trabajar en esto es algo muy nuevo, estamos totalmente en pañales. Hoy por hoy, a nivel internacional, por ejemplo en España, se habla de ergonomía forense, que nosotros estamos pero totalmente lejos de eso, pero bueno, ya en algún momento vamos a llegar, pero por lo menos tenemos estas planillas que nos hacen que por lo menos empecemos a trabajar en lo que es la parte de ergonomía. Tenemos que tener también cambio en lo que es la legislación. Nosotros tenemos en lo que es nuestra legislación la resolución 295, que habla de lo que es riesgo ergonómico, que es antes de la 886. Nos habla solamente del levantamiento de cargas, no habla solamente de lo que es el NAM, que es un método para ver movimientos repetitivos, y nada más. Hoy por hoy, cuando vos haces lo que son las planillas de ergonomía, te das cuenta que necesitas más herramientas, métodos y demás para poder hacerlo, entonces utilizás métodos que son de afuera, que están estandarizados para otras normas, por ejemplo como las OSHA, las ISO, son normas internacionales, pero que no son las nuestras. Y hoy por hoy, cuando recibís la visita de Ministerio de Trabajo o Superintendencia de Riesgo de Trabajo, te van a pedir las que vos tenés, que son solamente las que les nombré. Entonces, utilicemos esas, sabemos que a veces no tenemos un respaldo, pero tenemos todo este bagaje de métodos que están por fuera, que también los podemos utilizar y lo podemos acoplar para este tipo de tareas. ¿Está? Lo que tienen las planillas de ergonomía es que lo que vos haces es una evaluación por puesto de trabajo, por jornada laboral, y de acuerdo a eso tiene distintos anexos en los cuales vos vas viendo si es un riesgo favorable o no, o si hay que implementar acciones sobre ese puesto de trabajo, y si vos lo tenés que
esas intervenciones que vos tenés que hacer, ya sea a nivel de instalaciones que tengas que modificar, a nivel administrativas, que tiene que ver con rotación del puesto, rotación de personal, o capacitación, o la que vos hagas, ir haciéndola y anualmente ir readaptando esto y viéndolo para mejorar ese puesto de trabajo, para más que nada disminuir lo que son las manifestaciones tempranas y las enfermedades profesionales por trastornos musculoesqueléticos. Hoy por hoy se habla de un programa integrado de ergonomía, en la cual tienen que tener las empresas, en la cual tiene que haber aparte un comité mixto, un comité de ergonomía, en el cual tenemos que tener un delegado de salud de la parte en la cual se tratan temas ergonómicos, en la cual se tiene que discutir, aunque sea una vez al mes, puestos de trabajo, evaluarlos, ver con los que nosotros hacemos con nuestros ergónomos, evaluar ese puesto de trabajo, si hay que hacer alguna medida o no, si hay que adaptar, si hay que sacar, si hay que poner, lo que sea, o si por ejemplo aparece una manifestación temprana, entonces bueno, uy, nos dan una alerta de que algo está pasando acá. Es decir, eso tiene que estar en lo que son las empresas a nivel de lo que es la parte de ergonomía. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Igualmente, si quieren lo desarrollamos eso bien en la clase que viene. Bien, después riesgo de accidentes, caídas, torceduras, quemaduras, todas las cosas que se le pueda imaginar que puedan aparecer en la empresa, que pueden llegar a generar accidentes laborales. Riesgos biológicos, teniendo los hongos, los virus, bacterias y parásitos, y factores de organización del trabajo, que esto es muy importante. En un momento nosotros solamente teníamos el factor de organización del trabajo, era como que estaba solamente limitado a cómo estaba organizado el trabajo, si era línea continua, si trabajaba las 24 horas, el jefe, Hoy por hoy tenemos una exigencia dentro de lo que son los programas anuales de prevención en lo que son las empresas, tocar el tema de factores de riesgo psicosociales, que está también, tenerlo, que está muy bueno, que lo empecemos a tratar, que lo empecemos a ver dentro de lo que son los programas de prevención en las empresas. En diciembre, todos los años, gracias a la resolución 905/2015, tenés que hacer un programa de prevención. Ese programa de prevención se hace en diciembre. En diciembre, ¿qué haces? Un programa anual diciendo todas las tareas que vas a hacer, tanto lo que es gestión de servicio, con respecto a lo que son toda la parte de registros, procedimientos y demás de lo que es el servicio, todo lo que vas a hacer en prevención, todo lo que vas a hacer en promoción de la salud, ya sea con exámenes médicos, vacunación, capacitación, campañas de prevención, lo que sea, donde también hay un apartado en el cual están los factores psicosociales, que también vos vas a abordar, o qué temas vos querés ver sobre eso. Generalmente, mayormente, se trabaja mucho con las respuestas ISTAS. Vos tenés la reducida, que es para las pymes, y después tenés una más grande, que es tipo es un sistema que es por computadora, vos ingresás los datos y esas encuestas las haces. Está muy bueno cómo se puede trabajar con eso, porque se pueden detectar estos riesgos y podemos hacer prevención. Está lo mismo que el detectar también con otras encuestas que se pueden utilizar de nuestros amigos, ay, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, cuando viajamos allá al Congreso, que tenía las encuestas de estrés, distrés, Jorge, Malash y demás. ¿A cuál de tantos congresos que fuimos? Cuando fuimos allá a presentar el anexo 5 que habíamos hecho acá de la resolución, la 37/10, ¿te acordás? Que fuimos con con Mariano Musi y con Edgar. Ah, fueron a Cuba, al congreso Que de... fuimos a Cuba, sí. Bueno, falleció, Almiral, las encuestas de Almiral. falleció y el otro
que había desarrollado, Pedro Almirán había desarrollado el programa Claro. de ergonomía. Bueno, falleció al comienzo de la pandemia. Ah, mirá vos. Bueno, Era el director del Instituto Nacional de Salud del Trabajador de La Habana, Cuba. bueno, todo el trabajo desarrollado por él y las encuestas, es decir, hoy por hoy esas encuestas son súper aprovechables en ver estos factores psicosociales, porque vos, encuestas, por ejemplo, de estrés, de fatiga, es decir, en los trabajadores, con un simple checklist, vos sabés en qué condición están esos trabajadores a nivel psicosocial. Y ya poder iniciar una campaña de prevención, es decir, realmente son espectaculares esas encuestas, tienen la posibilidad de googlearlas y buscarlas, la verdad que son muy interesantes. Y se puede hacer un muy lindo trabajo con lo que son los riesgos psicosociales. ¿Mm? Bien. Si ustedes siguen este manual de práctica, acá le habla de lo que es el flujograma, que creo que también ya esto se han hablado en lo que es el posgrado, que siempre tienen que hacer el flujograma, es decir, de cómo es el proceso de trabajo, cuáles son las distintas partes que tiene este proceso de trabajo, y en cada proceso hacer lo que son el mapa de riesgo, con sus riesgos, con los riesgos que tienen. Entonces ustedes rápidamente van a trabajar en una aceitera, se fijan esto, entonces ya saben que recepción tienen riesgos biológicos, exigencias biomecánicas, tienen biológicos y accidentes. Entonces rápidamente, después por los numeritos, si ustedes lo buscan acá arriba, acá les dice, por ejemplo, ponele, el rojo 135. Entonces acá ustedes buscan rojo 135, quiere decir que hay gases, hay humos y hay polvo. Que es irritativo, tóxico, combustible, explosivo, asfixiante. Entonces ya con esto tienen una mirada donde ustedes van a ir a trabajar de lo que van a encontrar. Es una ayuda que ustedes tienen. Entonces, en el checklist que nosotros antes hacíamos, que íbamos al mapa y decíamos sí, porque acá puede haber riesgo físico, con esto, nosotros lo que hacemos es ir con esto y decir, bueno, che, hay esto, hay otro, es como que esto es una guía en la cual tenemos que, esta es la base, y de acá partimos. ¿Está? Es importantísimo estas guías. Les recomiendo que vayan a la página de la superintendencia, las busquen y la vean. Y aparte también les muestran imágenes de cómo se trabaja. No todos los lugares se trabaja de la misma manera, por más que sea el rubro cerealero, no todas las cerealeras trabajan de la misma manera. Entonces cada uno tiene su riesgo específico. ¿Está? Así que bueno, es importante también para que ustedes también esto lo tengan. ¿Ah? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctora, ¿puede decir quién era el autor de las encuestas? Tenés las ISTAS, que son de Copenhague, y después tenés Pedro Almirall. Doctora. Bien, gracias. Sí. Tuve una mala conexión, se me cortó, no alcancé a escuchar si lo dijo. El flujograma, ¿dónde lo encontraríamos trabajando en una empresa? ¿En la propia empresa o en la superintendencia? Mira, generalmente vos vas a trabajar, por ejemplo, te dicen, bueno, vas a trabajar con una cerealera, ¿está? Entonces vos agarras, vas acá al flujograma que vos tenés, entonces más o menos te dice, bueno, tenés una recepción de materia prima, que es la que va a recibir el cereal, lo acondicionan, lo almacenan, lo preparan. Acuérdate que esto es una aceitera. Extraen lo que es el aceite, acondicionan lo que son los subproductos, lo almacenan y después lo despachan. ¿Está? Bien, entonces vos ya tenés una idea de eso. Ahora, cuando vos vas a la empresa, vos tenés que hablar con el de seguridad e higiene y hacer lo que se llama recorrida de planta. Entonces tenés que hacer, es decir, programar la recorrida de la planta. Entonces, que él te vaya indicando
Es decir, cuáles son los procesos. Es decir, desde el comienzo, cómo es, y que él te vaya indicando hasta cómo termina, cómo se va. Entonces vos te vas a dar cuenta que en algunas empresas, por ejemplo, del cordón industrial, por ejemplo, si vos decís, hablas cerealeras, tenés empresas, por ejemplo, no quiero nombrar las cerealeras, pero bueno, para que, si son de acá de la zona, para que conozcan y entiendan lo que les digo. Por ejemplo, acá, ellos lo que hacen es, les llega solamente el producto, esta que es el grano. ¿Qué hacen ellos? Lo acondicionan, lo almacenan y se lo llevan en los barcos. Hacen solamente esa parte. El resto no lo hacen. ¿Está? Entonces vos decís, bueno, toda esta otra parte, listo, yo no la tengo que hacer, no se hace, me dedico solamente a hacer en esta empresa esto que es la tarea que ellos realizan. Te vas a otra empresa, en la cual, por ejemplo, ellos trabajan con, hacen biodiesel. Entonces vos tenés la recepción de la materia, tenés el acondicionamiento, la preparación. ¿Por qué? Porque se la llevan en buca el grano. Pero también ese grano lo usan para hacer extracción de aceite, hacer subproductos, están por ejemplo como biodiesel, despachan biodiesel, aparte del grano. Entonces vos acá tendrías que agregar a todo este flujograma una parte donde dice preparación, dividirla en dos, el flujograma, lo dividís en dos, preparación. Entonces pones por un lado extracción, y por el otro lado pones acondicionamiento, almacenamiento y despacho de grano. ¿Entienden esto? Cada empresa, esto es una base, y después cada empresa, depende con lo que trabaje, vos tenés que ir haciendo ese flujograma. ¿Quién te va a ayudar? Higiene y seguridad. ¿Cómo te va a ayudar? Te vas a calzar los botines con él, el casquito, y te vas con él. Entonces que él te muestre cómo es, desde el momento que empiezan a trabajar ellos en el proceso, está y cómo lo va siguiendo. Por supuesto, ¿con quién vas a hablar? Con los trabajadores, que ellos son los que te van a decir cómo es que se hace. Entonces vos ahí te vas a dar cuenta cómo es el tipo de tarea. Y si hay algún flujograma que no está, o que no está muy claro, ellos son los que te lo van a disipar. ¿Se entiende? Listo, sí, perfecto. Doc, Sí, te habla Tamara. Sí. Yo te quería hacer una preguntita. Cuando vos hablaste de la responsabilidad compartida de las contratistas, sí. con las empresas gerenciadas, ¿cómo es ese abordaje? ¿Está en alguna cuestión legal? Sí. En las empresas del trabajador, es decir, las empresas son solidariamente responsables ante una situación, ante cualquier cosa que le pase a un empleado. Eso está dentro de lo que es responsabilidad civil en el Código Civil. ¿Está? Bien. Le voy a contar un caso para que ustedes lo entiendan, porque si no, no lo van a entender. O sea, está en el Código Civil, eso. Sí. Un caso, Bien. por ejemplo. Empresa tiene política de alcohol y drogas. ¿Está? Viene una empresa contratista, que es la que le hace el servicio de vigilancia. Viene esta persona a tomar el puesto totalmente en estado de ebriedad. Política de alcohol y drogas, ¿qué hace? Lo lleva al servicio médico, donde hay un enfermero, que le hace el control de alcohol, el alcotest, 3,28. Le hace los signos vitales, lo anota, lo espera 3 horas, cuando está en condiciones, agarra un remis y lo deriva a la casa. Todo está dentro de lo que es el protocolo de política de alcohol y drogas. ¿Está? ¿Qué hacíamos nosotros? Esperábamos al otro día, cuando ingresaba el trabajador a trabajar, tenía que pasar por el servicio médico, hacerse el control de nuevo del COTES. ¿Está? Bien. ¿Qué hace la empresa? Del contratista, directamente lo despide al trabajador. Lo despide. A los 3 años de haber trabajado en esa empresa, me llaman a mí para declarar allá en tribunales, porque querían saber, es decir,
es decir, el empleado, es decir, la persona de seguridad, ¿qué hizo? Legalmente accionó con la empresa que lo despidió, porque no lo tendría que haber despedido, porque supuestamente está encuadrada el alcoholismo dentro de lo que es salud mental, tendría que haber sido otro tipo de tratamiento que debe tener la empresa, no echarlo. Entonces, cuestionó, es decir, fue contra la empresa y fue contra Terminal C, que fue la que le hizo el test. ¿Está? Entonces, solidariamente responsable, también Terminal 6, que era la empresa que yo estaba. Bueno, de la parte nuestra, se expone lo que es la política, cuál era el reclamo, que la persona, es decir, lo que estaba escrito no era de mi puño y letra, es verdad, el servicio médico están las 24 horas, yo no estoy las 24 horas, hay enfermeros que están en ese lugar, entonces esa letra era del enfermero que había puesto esos valores, vos tenías el ticket del alcotest que decía que tenía esa cantidad de gramos de alcohol, tenía la política que lo avalaba y que lo estábamos esperando. Es decir, de la parte nuestra no hubo nada que dijera al trabajador no tiene que ingresar más. Se hizo todo lo que se tenía que hacer por política y se lo esperaba. Ni tampoco no se le inhabilitó la tarjeta. Es decir, la tarjeta estaba abierta para que él pueda volver. Entonces, es decir, solamente se responsabilizó a la empresa que fue la que laboralmente lo despidió. Nosotros solidariamente no tuvimos nada que ver en ese momento. No tuvimos, como quien dice, ningún tipo de imputación, porque nosotros no lo despedimos a la persona. ¿Está? Todo lo que pase a nivel laboral, en un trabajador, si vos trabajás en una empresa subcontratista, por ejemplo, es una subcontratista, lo que le pase, responden solidariamente todas las empresas. Todas las empresas hasta la madre, que es la que la contrata. ¿Está? ¿Acción a nivel legal? Todas. A ver qué responsabilidad tienen todas. Es así. Sí, ¿Alguna y sobre otra? los factores desencadenantes, por ejemplo, porque yo tengo un caso de una licencia por trastorno de ansiedad, bueno, todo ese capítulo, y bueno, ahí está Loma Negra con una tercerizada. Ahí sería lo mismo, porque ahí hay conflictos entre capataces y órdenes desencontradas, y bueno. Bien. Vos tenés, sería la subcontratada es la que está el trabajador que tiene problemas de salud mental. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Cuando vos tenés este caso, como vos también sos responsable de ese trabajador, entonces, ¿ellos tienen médico laboral? No lo sé. Bueno, No lo vos tenés sé. que comunicarte con la empresa, todo tiene que quedar registro, que te comunicas con la empresa, si ellos realmente tienen un médico laboral. Si tiene un médico laboral, es más fácil porque vos podés hablar con él y se pueden asesorar entre ustedes y hacer un asesoramiento. Si no, lo que vos podés hacer es esto. Es decir, si es un tema de salud mental, vos lo que podés hacer es lo que se llama un psicodiagnóstico. Podés solicitar a un expertise de afuera, a un psicólogo y un psiquiatra que te hagan una evaluación psicodiagnóstica, en qué condiciones ese trabajador está y su capacidad laboral. Inclusive hasta vos podés solicitarle, si esa persona toma medicación, metabolitos en orina de lo que tome, ya sea escitalopram, fluoxetina, benzodiazepinas y demás, para ver si toma la medicación. Si no es que, por ejemplo, está simulando una determinada patología. ¿Está? Y es decir, vos con eso se puede evaluar eso. Y por el otro lado, a veces cuando hay relaciones que son interpersonales y tiene que ver con una patología, es decir, ya instalada que tiene que ver con esto, a veces también vos podés intervenir. Podés intervenir recomendando, por ejemplo, interdisciplinariamente, que se trabaje con ese trabajador. Porque a veces el trabajador va al psiquiatra nada más y tiene un certificado de 30 días. Y eso no sirve, no sirve para ese trabajador.
Entonces, si no, yo lo que quiero es que vos te vea un psicólogo, que haga un trabajo interdisciplinario con el psiquiatra, que seas evaluado la cantidad de veces que sea necesario, 3 veces por semana, 2 veces por semana, o lo que sea, que trabaje en conjunto con el psiquiatra, vos tener contacto con el psiquiatra y el psicólogo, y trabajar en conjunto, decir, bueno, a ver, ¿el problema es el laboral? Bueno, ¿a dónde está el problema laboral? ¿Con el jefe? ¿Con el compañero? Entonces, bueno, a ver, ¿de qué manera se puede mejorar ese grupo de trabajo, esa relación de trabajo? Es decir, vos por un lado está trabajando la persona con medicación, está trabajando con el psicólogo y demás, pero vos tenés que pensar que esa persona se va a tener que reinsertar a trabajar. Entonces, ¿de qué manera se va a hacer? ¿Va a ser en el mismo puesto? ¿Va a ser en otro puesto? Se van a tener que tomar algunos recaudos, reducción horaria, es decir, cambio de puesto, por ejemplo, cambios que sean diurnos, a veces si toman medicación no pueden trabajar a la noche, tienen que trabajar de día. Es un trabajo que es, por más que sea una subcontratista, ese empleado depende también de vos. Entonces, también, de alguna manera, tenés que involucrarte, hablar con la empresa o con el médico laboral que ellos tengan y trabajar, ya te digo, en forma conjunta, interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque si a ese trabajador le pasa algo, también es tu responsabilidad. Y si llega a pasar algo de lo que me pasa a mí, te llaman para decir, usted, doctora, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Es así. Vos sos responsable. ¿Está? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, podemos quedar, creo que ha sido una clase teórico-práctica muy, muy buena y han podido ver de qué manera lo que hemos visto hasta ahora desde el punto de vista teórico luego se puede plasmar de manera concreta tanto no solo en una investigación, sino en acciones concretas desde un servicio de salud laboral. Creo que ese es el gran valor de tener introyectado, es decir, incorporado en nuestro modo profesional de andar por la vida los conceptos que sirven Sí. justamente para esto, ¿no? Y hace mucho más eficiente y eficaz nuestra acción que con una mirada reduccionista de la medicina del trabajo. Pero bueno, Bueno, gracias. y otra cosa es, bueno, yo para terminar, para engancharlos para la próxima charla, ¿cómo se llama? Para la próxima charla que hablamos con Jorge, de darle más que nada que tiene que ver con lo que es servicio de medicina interno y todo lo que se refiere a lo que es socorro y capacitación, que nosotros siempre damos, que tenemos que dar en lo que son capacitaciones de acuerdo al riesgo, que son capacitaciones de primeros auxilios, RCP y demás, para darles la introducción, es entender esto, que todas las personas, es decir, lo que vayamos a ver la clase que viene es esto, nosotros, nuestro servicio de medicina laboral, tiene que estar encarado lo que es la prevención y la promoción de la salud. Tenemos que estar preparados para todas las posibles cosas que puedan pasar. Nosotros tenemos que manejar, aunque ustedes no lo crean, es importantísimo esto que preguntó Pablo, el tema del flujograma. ¿Cómo es el proceso de trabajo? Porque de acuerdo al proceso de trabajo que nosotros vayamos viendo en cada lugar, vamos a ver los riesgos que hay. Y de acuerdo a esos riesgos son los riesgos que tenemos de accidentes que pueden haber. Accidentes que pueden ser heridas, cortes, hemorragias, explosiones, atrapamiento, puede ser lo que a ustedes se le ocurra. Y ustedes también tienen que hacer prevención, no solamente que la persona no tenga manifestaciones tempranas de enfermedades profesionales, sino también que no tengan accidentes laborales, ¿está? Y si suceden los accidentes, hacer también lo que nosotros llamamos prevención secundaria, que esa lesión que hay, que se generó, no genere más problemas, que no genere consecuencias, secuelas. Entonces, también es importante en esto, en hacer lo que es lo que nosotros llamamos preparación para lo que es la emergencia. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta y bueno, esa es un poco la idea, lo que vamos a hablar la semana que viene.
Bueno, gracias Fabiola. Recuerden entonces que la clase de mañana pasa el día viernes. Ahí en la clase de mañana, además del análisis un poquito más en profundidad de los distintos riesgos, cargas y exigencias laborales, vamos a ver esto del mapa de riesgo y flujograma, cómo se realiza. Ahí les envié nuevamente por el chat la guía de observación, que es una guía de observación que hemos hecho y trabajado, que es una planilla Excel que automáticamente les da a ustedes la evaluación en cada una de las dimensiones que tiene esa guía, y es muy práctica para no olvidarse de ver absolutamente nada del proceso de trabajo, porque es muy fácil, lo que no existe, existe, y en cada proceso lo que está, si está bien, y si no, se consigna. Lo veremos el viernes en más detalle. Gracias, Fabiola, de vuelta. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. ¿Eh? El miércoles que viene va a ser más activa, más emoción, porque le voy a traer más videos, más cositas para que ustedes vean. Muy linda la charla de hoy, muy lindo su trabajo, espectacular. Bueno, gracias. Bueno, nos Bueno, un alegramos. beso a todos. Hasta luego. Gracias, Fabiola. Chao. Saludos. Chao. 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 Hasta la próxima. Buen descanso, buena cena para todos. Nos vemos Chao, el chao, viernes. hasta luego. Chao. Muchas gracias por la clase. Chao, chao.